Nehemías 7. El muro protegido. A. Se asignan vigilantes para los muros. 1:1-2. El nombramiento de Genani y Ananías. Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Genani, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Luego que el muro fue edificado, todo estaba en orden tanto prácticamente, el muro, colocadas las puertas. Porteros, como espiritualmente, cantores, levitas, la obra estaba terminada y en orden. Y los cantores y los levitas estaban ahí para guiar al pueblo en adoración. Los muros no fueron reconstruidos para que el pueblo de Israel pudiera ver unos muros bonitos. Fueron reconstruidos para que pudieran adorar a Dios con mayor gloria y libertad que nunca antes. 2. Cada victoria en nuestra vida nos debería llevar más profundamente en alabanza. Si no estamos alabando más a Dios, y más profundamente, con cada año que pasa en verdad estamos teniendo mucha victoria. Tal vez solo estamos sobreviviendo a los tiempos difíciles pero saliendo con más amargura que antes. Esa no es victoria de Dios. Su victoria lleva a un espíritu más dulce y a una alabanza más profunda. B. Jefe de la fortaleza de Jerusalén, Nehemías no estaba en esto por gloria política. Él había hecho una obra, y ahora podía dejarla ir. Dios aún lo usaría en Jerusalén, pero sabía que no era su lugar quedarse en una posición de autoridad. Genani, este era el hermano de Nehemías. Fue el que le informó al principio sobre el triste estado de los asuntos en Jerusalén, Nehemías 1:2. Su iniciativa y su interés lo hicieron bien calificado para gobernar. D. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, esto describía a Ananías, quien era compañero líder en Jerusalén. Esto es lo que Dios necesita en un hombre o una mujer para usarlos grandemente. Y muchas personas que no son tan dotadas no pueden cantar, no pueden recordar muchos versículos bíblicos, no tienen un don para la enseñanza, etc. Pueden aún así ser usados grandemente por Dios si son fieles y temerosos de Dios. Por otro lado, muchas personas terriblemente dotadas pueden sentirse siempre frustradas en el servicio a Dios, si no son fieles y temerosas de Dios. 3. Se establece vigilancia en los muros. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí. Una victoria tremenda había sido ganada, los muros fueron reconstruidos. Sin embargo, los muros no podían protegerse solos. Guardias dirigentes debían ser asignados, y los muros tenían que ser vigilados. Y las puertas debían abrir tarde y cerrar temprano, era un tiempo para alta seguridad. B. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, en la vida cristiana. A menudo una victoria es ganada y después perdida porque no hubo vigilancia. Un enemigo puede entrar porque no estamos vigilando. Los muros pueden ser escalados si no hay nadie para detener al enemigo, pero un enemigo es fácilmente derribado de un muro por un guardia. D. La lista de las familias que regresaron. 1:4-5. La necesidad de desarrollar Jerusalén. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así. Poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Ahora que los muros estaban reconstruidos, Nehemías aún quería ver cómo podía ser de bendición para el pueblo de Dios y para la ciudad de Dios. Él notó que la población era poca y que había muchas casas abandonadas. Entonces puso Dios en mi corazón, Nehemías quería que Jerusalén creciera y prosperara. Pero antes de que eso pudiera suceder tenía que saber primero a quienes tenía ya. Tal y como cuando recorrió los muros caídos en 2:11-16, necesitaba conocer bien el problema. Así que, tomó un censo y vio el registro tomado por Esdras en Esdras 2:1-70. 2:6-73,
los ciudadanos de Jerusalén que regresaron de la cautividad en Babilonia. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pat-Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Ilem, 1254, los hijos de Satu. 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2622, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adin, 655, los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Harif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128, los varones de Bet-Asmavet, 42, los varones de Kiriat Yarim, Cafira y Birot, 743, los varones de Ramá y de Gae, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel y de Jaí, 123, los varones del otro Nibo, 52, los hijos del otro Ilem. 1254, los hijos de Harem, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lad, Hadid y Ono, 721, los hijos de Senaa, 3930, sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harem, 1017, levitas. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, cantores. Los hijos de Asaf, 148, porteros. Los hijos de Salem, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub. Los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138, sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Cueros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía. Los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara. Los hijos de Tema, los hijos de Nesía, y los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peride, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueretas y Baim. Los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda. 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló. Y fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360 sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6.720. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones, y 530 vestiduras sacerdotales.
Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata. Y 67 vestiduras sacerdotales, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Estos son los hijos de la provincia, que volvieron a Jerusalén y a Judá. Esta lista era importante porque cada una de estas personas era importante para Dios. Porque que hicieron lo que muy pocos de sus compatriotas judíos hicieron, se tomaron la molestia de regresar a la tierra prometida después de que ya habían echado raíces por 70 años en el imperio de Babilonia. Y estas son las personas que tenían un espíritu pionero. Estaban dispuestos a soportar adversidades e incomodidades, porque tenían un llamado de Dios que era más importante que su propia comodidad. La vida era más sencilla en Babilonia, pero era mejor en Jerusalén. Estos son los hijos. Solo como el 2% de los judíos que fueron llevados al exilio por los babilonios regresaron. Estos que tuvieron el espíritu pionero son dignos de mención y son mencionados 2 veces en la palabra eterna de Dios, aquí y en Esdras 2. Y sería maravilloso tener tu nombre en la Biblia, a lo menos de una manera positiva. Aunque para nosotros es muy tarde para ese privilegio, Dios sí tiene un libro de memorias. Nehemías 3:16, y seguramente los nombres de los fieles pioneros de Dios estarán en él. 2. En esta lista muchas cosas eran importantes. Quienes eran las personas eran importante, nombres específicos fueron mencionados. ¿De qué familias venían era importante? Muchos jefes de familia fueron nombrados. Sus dones para apoyar la obra fueron importantes, son nombrados específicamente hacia el final del capítulo. C. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló. Algunos no podían ser sacerdotes hasta que su linaje fuera determinado. En el Antiguo Testamento, uno no podía ser sacerdote a menos de que estuviera establecido que descendían de Aarón, el hermano de Moisés, y el primer sumo sacerdote de Israel. D. Y habitaron, en sus ciudades. Esta lista fluye hermosamente después de la terminación de la obra, porque nos recuerda que la obra realmente trataba sobre todas estas personas. Y los muros no eran realmente importantes. Lo que era importante era el beneficio que los muros podían tener en las vidas del pueblo de Dios, haciéndolos capaces de vivir en paz y seguridad. 2. La obra de construcción no era tan importante. Lo que era importante era el beneficio que el trabajo de construcción tuvo en las vidas del pueblo de Dios, enseñándoles a trabajar duro, trabajar en medio de la adversidad y los ataques, y trabajar hasta que el trabajo estuviera terminado. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.